Noche, como decía la hermana, sentía que una voz que le decía, da gracia. Y también estaba haciendo mis tareas, estaba haciendo un trabajo y me vino la frase, para el que cree todo le es posible. Y como estaba yo haciendo unas cosas, agarré el teléfono para anotarlo y no olvidarme. Y de ahí me llevó en el mismo pensamiento a otros versículos, a otras áreas de la Biblia. Así que tomé nota de todo y anoté y seguí trabajando. Y automáticamente me mandó el mensaje el pastor, me dice, ¿puedes predicar el miércoles? Así que creo que este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirle esta tarde. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 9, encontramos esa frase. Capítulo 9, versículo 23. Para los que trajeron su Biblia, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Qué frase, ¿no? Porque a veces estamos en la casa de Dios, a veces estamos en la iglesia y parece que no sucede nada en nuestras vidas, ¿no? Y estamos acá porque creemos, ¿no? Porque tenemos una gota de fe, ¿no? En nuestra vida el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos dio fe para que pudiéramos estar en la casa de Dios, para que pudiéramos escuchar su palabra, ¿no? Y la Biblia dice que Jesús le dijo a Jairo, le dijo, cree solamente. Fíjese que, y la hija estaba muerta. Y Jesús le dijo, cree solamente. Y qué poder, ¿no? Porque el Padre creyó y Jesús hizo el milagro en esa familia, ¿no? O sea, la hija revivió. Y el poder de poder creer en este Dios poderoso que hace milagro, o sea, es tremenda la frase, ¿no? Para nuestras vidas, ¿no? Pablo le dijo al carcelero, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, cree, la palabra cree, ¿no? O sea, nos cuesta a veces tanto, ¿no? Carnalizar esa palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, hacerla carne, hacerla viva en nosotros, ¿no? O sea, nos cuesta mucho, pero si lográramos, o sea, tener esa fe, moveríamos montaña, dice la Biblia. Amén. Y la fe que estamos buscando, o sea, no es algo que está lejos o que está lejos de nuestro alcance, ¿no? En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice que cerca de ti, ¿no? Está la palabra, ¿no? Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno lee Romanos 10, del 8 en adelante, habla, ¿no? De que por la fe confesamos a Jesús, creemos en nuestro corazón, invocamos el nombre de Cristo, ¿no? Y si invocamos el nombre de Cristo seremos salvos, y que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, que se puede llegar a tener esa fe genuina que hace que Dios mueva su mano, que hace que Dios suelte poder, como la mujer que fue a tocar el manto y salió poder de Dios. O sea, cuando uno llega y alcanza esa fe, ¿no?
se mueve, se abren los cielos y Dios derrama esas bendiciones, sale poder de la presencia de Dios para que nosotros recibamos el milagro que estamos buscando, ¿no? Y como le comenté, había escuchado esa frase y también de ahí me llevaba a Hebreos 11. Y ahí quiero que vayamos a ver un poquito Hebreos 11. Este papá que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Un padre que tenía problema con su hijo y le dijo a Jesús, ayuda mi incredulidad, ¿no? Porque eso es lo que a veces nos impide lograr alcanzar esos milagros que Dios tiene para nosotros, ¿no? La incredulidad. Y nosotros tenemos que aprender a andar en fe y a vivir en fe, como dice la Biblia. No andamos por vista nosotros, andamos por fe. O sea, caminamos en este mundo por fe, creyendo en Dios. Y voy a leer algunos versículos. Yo me puse a hacer el devocional y empecé a escribir. Y mi esposa me dijo, pará, me dijo, tenés 20 minutos, me dijo. Así que, y yo seguía escribiendo, así que tuve que parar. Hasta el versículo 16 llegué. Tiene más hebreo, tiene más versículos, pero hasta el versículo 16, si Dios nos ayuda, vamos a poder llegar. Dice el Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. A alguien están llamando. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese cómo arranca el autor de Hebreos escribiendo y diciendo que la fe es la certeza, o sea, la seguridad, ¿no? De lo que se espera, ¿no? O sea, nosotros esperamos, ¿qué esperamos? Nosotros esperamos la venida del Señor. Es algo seguro que tiene que estar en nuestra vida, tiene que estar seguro que el Señor va a venir. Si no creemos eso, digamos, estamos un poco flojos de fe, porque nosotros estando acá, viniendo a la iglesia, en cada reunión, cada vez que nos juntamos, cada vez que agarramos la Biblia, cada vez que oramos, es porque estamos creyendo en que el Señor va a venir a buscarnos. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, o sea, realmente que va a ser, ¿no? O sea, la convicción de lo que no se ve, es convencido, aunque no lo hayamos visto, pero que va a suceder. Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? Creyeron firmemente las cosas que no veían, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? O sea, creyeron firmemente en las cosas que no veían, y eso que no tenían todo lo que tenemos nosotros hoy, que tenemos toda la palabra compactada en una pequeña biblioteca que está siempre en nuestra mano. No tenían todas las cosas que tenemos nosotros, pero sin embargo, cuando recibieron la palabra, creyeron en todas las promesas que se le había dado, que se le había dicho, ¿no? Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creemos en la intervención divina de Dios, o sea, creemos que todo lo que vemos
está hecho por Dios. Por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, o sea, creemos que hubo una intervención divina de un Dios y que es poderoso para hacer todas las cosas que hoy estamos viendo y aún las que no vemos, porque todavía no hemos alcanzado a ver todas las cosas que fueron creadas. El hombre intenta llegar a Marte y no puede, o sea, y todo eso lo creó Dios. Y acá empieza la galería de hombres que tuvieron fe, que tuvieron esa fe genuina. Es como si fuera la galería de la Casa Rosada donde están los bustos de los 28 presidentes puestos ahí, que gobernaron nuestra nación. Acá está la galería de los hombres de mucha fe que estuvieron ahí bajo la protección del Señor, bajo la obediencia de Dios, y que pusieron en obra esa fe, ¿no?, que tenían. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire este varón que su mamá y su papá le hablaban de las historias que tuvieron con Dios antes de haber salido del huerto, ¿no? Adán y Eva tenían una relación con Dios, tenían una vivencia con Dios y tuvieron muchas experiencias con Dios, y después cuando salieron del huerto tuvieron hijos y esos hijos fueron creciendo y sus padres le fueron hablando de Dios y fueron creciendo, ¿no?, con lo que los padres le fueron contando de las cosas que Dios hacía con ellos, ¿no? Y este varón adquirió tal fe que dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y justo significa tener una relación reconciliada con Dios. O sea, estos jóvenes estaban fuera del huerto, habían sido sacados porque los padres se habían equivocado, habían pecado, habían tomado de lo que Dios le dijo, no coman de este árbol, agarren todo menos de este, no hicieron caso, pecaron y Dios los sacó. Crecieron fuera del huerto, crecieron fuera de la reconciliación con Dios, pero los padres les hablaron tanto de Dios, de esa relación que ellos tenían con Dios cuando estaban en el huerto, y este joven creció y activó la fe. O sea, tanto le hablaron de Dios que activó la fe, y de tal forma que dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla, dice, ¿no?, por ella, porque aún escuchamos todo el tiempo hablar de la ofrenda de Abel, siempre la escuchamos, siempre escuchamos de este varón, de que trajo lo mejor a Dios, ¿no? ¿Y cómo trajo lo mejor a Dios? Porque sus padres le estuvieron hablando de esa relación que ellos tuvieron con Dios. Y este joven alcanzó la reconciliación con Dios, y esa fe que adquirió la puso por obra, trayendo lo mejor, trajo la mejor ofrenda, de tal forma que Dios la recibió y la aceptó. Porque la fe es eso, es una acción. Y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Fíjese este varón. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto, fue sacado de un lugar y llevado a otro, sin ver la muerte. Que creo que así debería haber sido nuestra vida en el paraíso. Si no hubiese habido pecado, creo que nosotros hubiésemos estado ahí, de ahí hubiésemos sido arrancados y llevados al reino de Dios sin conocer la muerte. Y dice que este varón fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo es poder alcanzar y agradar a Dios. Alcanzar con nuestra fe, poder agradar a Dios, ¿no? Fíjese que Dios nos sacó de un lado y lo puso en el otro. Lo sacó de la tierra y lo puso en el reino de Dios. Lo sacó a nosotros de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Nos traspuso de un lado a otro. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado una pequeña gota de fe y en algún momento de nuestra vida hemos rogado a Dios que haga algo en nuestra vida, y ahí fue cuando Dios nos traspuso, nos sacó de un lugar y nos trajo a la iglesia. Pero esa fe que alcanzó que nosotros llegáramos a este lugar, tiene que crecer a un punto donde dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montaña. ¿Y por qué no podemos mover montaña? ¿Qué es lo que no pasa? Dice que por la fe Enoc fue traspuesto, fue llevado de un lugar al otro. Y nosotros a través de la fe tenemos que alcanzar, salir de este estado y ir a este estado, salir de la depresión, ir al gozo y la alegría de Dios. Salir de la pobreza e ir hacia la riqueza de Dios. Pero con fe tenemos que activar nuestra fe. Esa fe, esa pequeña fe que Dios nos dio para que pudiéramos estar acá, tiene el fruto del Espíritu. Uno de los frutos es la fe. Y ese fruto hay que trabajarlo. Por la fe fue Enoc traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. O sea que sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Y acá está el tema, ¿cómo hacemos para la fe que tenemos de estar acá en este lugar? ¿Cómo hacemos para que esa fe crezca, para que nosotros podamos crecer en la fe? ¿Cómo podemos aumentar la fe que nos traspasa de un lado a otro, ¿no? Que nos saca de la droga y nos lleva a la vida, que nos saca de los vicios y nos lleva a la libertad. ¿Cómo alcanzamos esa fe que nos hace dejar la vieja vida y tomar la nueva vida? ¿Cómo alcanzamos esa fe? ¿Cómo podemos llegar a tener la fe de estos jóvenes, de estos hombres, de estos varones que fueron plasmados y nos dejó Dios una galería de cuadros para que pudiéramos ver la vida de Abel, la vida de Enoc y la vida de otros tantos que alcanzaron un montón de cosas a través de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Noé dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, dice, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le reveló a Noé las cosas que iban a suceder.
Y Dios siempre nos está revelando a nosotros las cosas que van a pasar. Cristo viene y viene pronto, dice. Ahora, ¿te agarró temor cuando te dije que Cristo viene y viene pronto? Porque a Noé le agarró temor y empezó a construir el arca para salvar su familia. Y todos los que quisieran entrar en ella, que muchos y todos los que estaban ahí no lo creyeron. Y llegó el diluvio y llegó el momento y se cerró la puerta del arca. Y vino Cristo y pasó y se llevó su iglesia. Y algunos quedaron y otros se fueron. Pero fíjese que Dios le revela a Noé y también nos revela a nosotros por su palabra las cosas que van a suceder. Ahora nosotros nos agarra temor cuando nos dicen Cristo viene pronto para prepararnos, para preparar nuestra familia, para que nuestra familia sea salva. Nos preparamos, le avisamos a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, que el Señor viene pronto, que va a pasar y se va a llevar su iglesia. No te pierdas esta salvación. Esta revelación que Dios nos da es para compartir. Y dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, y Dios también nos advierte. Yo quisiera hacer un pequeño ejercicio, no soy de hacer todas estas cosas, pero quisiera que levanten su Biblia, todos los que tengan Biblia, que levanten su Biblia. No, teléfono no, Biblia. Biblia es esto. Biblia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Y qué nos dice el Señor? Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él día y noche. Dios nos advierte. Y nosotros, fuera del arca, durmiendo. Dios nos advierte siempre. Y para alcanzar la fe de estos hombres, tenemos que tener lo que Dios nos muestra que estos hombres tenían. Cuando ni bien le avisó Dios a Noé, empezó a hacer el arca, 100 años tardó. Mire el tiempo que le dedicó. Yo no sé cuándo viene el Señor, pero empezá a escuchar al Señor, como dijo el pastor, el que tiene oído, oiga. Y el domingo anterior hablaba el Señor la fe intercesora de 4 amigos que traían a un amigo que la Biblia no dice que tenía fe ese, sino que los otros tenían fe. Ahora, con tu fe, con la que vos tenés, o sea, vas a buscar a tu amigo para que venga a la casa de Dios, para traerlo, para que entre en el arca y sea salvo antes que venga el diluvio. Porque Noé dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, no se había visto la lluvia y todavía no se vio la pasada del Señor. Pero una vez que pase, chao. Dice, con temor preparó el arca, que su casa se salvase, dice. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese este varón como creyó enseguida, y a veces Dios nos habla y nos dice, ¿no? Nos habla que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios, que tenemos que tener, que la Biblia nos dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, nunca. O sea, si alguien viene y te dice, mirá, no hace falta, no compartas, sí, no. No, la Biblia dice, nunca. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él, piensa en la palabra cuando vos leas, cuando te alimentes. Medita, dale un tiempo de dedicación, de meditación a lo que Dios te está hablando, para construir esa fe, para acrecentar esa fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Dios llama a Abraham. Y este hombre obedeció, salió de su lugar, salió de su comodidad y no sabía dónde iba. Un misionero lo llaman para misionar y no sabe dónde vas. Sí, te mandan a la Sachira, no, pero ahí, justo ahí, viste que es peligrosa la villa, viste, ¿no? Y Pablo dice que andaba en camino de ladrones y que lo... Pero Abraham, Dios lo llamó y salió. Creyó en ese llamado, creyó que Dios lo iba a cuidar, creyó que Dios lo iba a resguardar, creyó que Dios lo iba a llevar hasta el lugar prometido. Y dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y nosotros a veces queremos que nos den todos los detalles. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como dice, en tierra ajena, como morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. Saben que estamos de paso acá, ¿no? Que nuestra ciudadanía está allá en el reino de Dios, ¿no? Y nosotros queremos clavar ancla acá en la tierra. O sea, queremos construir la gran mansión. No digo que no hagamos una casa. A todos nos gusta tener una casita. A todos nos gusta tener nuestras comodidades. Claro que sí, no digo que no. Pero no nos aferremos a este mundo. Porque nuestra ciudadanía está allá, por eso somos extranjeros. Pero yo tengo que tener fe de que mi ciudadanía, mi nombre está anotado allá en el libro de la vida. Y que yo acá, o sea, me tocó nacer en la Argentina, pero estoy de paso. Por eso dice que por la fe habitó como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, dice, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros esperamos llegar a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esperamos ahí llegar a la ciudad, calles de oro, mares de cristales, dice la Biblia. Un lugar hermoso donde no hay oscuridad, porque Dios alimenta con su misma luz. Esperamos esa ciudad que Dios construyó. Dice que Jesús se fue a construir morada para nosotros. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjese, una mujer de 90 años, imagínese, no tenía ganas ni de respirar. Yo tengo 52 años. Estamos con nuestro hijo que tiene 15 años y lo tenemos que estar llevando todos los días a las 5:30 de la mañana hasta el colegio. Después lo vamos a buscar y estamos haciendo un trabajo para tratar de que él termine sus estudios, pueda encaminarse en su vida, en lo que él ha elegido. Está en la escuela naval y hacemos un trabajo que cansa. O sea, imagínate a los 90 años tener un hijo. No tenía ganas, no tenía fuerza de nada la mujer, pero por fe, por haber creído en Dios, Dios la llenó de vitalidad, le dio tanta fuerza que pudo hacer fuerza para tener un hijo. O sea, miren la fe que alcanzó esta mujer, y si se miraba al espejo decía, con 90 años, ¿qué voy a hacer? Fíjese la fe que alcanzó esta mujer, siendo ya grande, dice, por la fe también la misma Sara siendo estéril. Y encima
Eso, no es que ya había tenido hijos. Y que a los 90 años, bueno, Dios la bendijo y le dio un último hijo. No, no había tenido nunca. No había pasado por ese proceso. Y después, criar al hijo. O sea, hoy están hablando y el gran debate es que en la Argentina no hay chicos que estén naciendo, que nos estamos quedando sin chicos. Algunos dicen que por el aborto, otros dicen que por la economía y un montón de cosas, ¿no? Pero fíjese esta mujer, a los 90 años, deseaba, anhelaba tener un hijo. Y puso toda la fe en el que le había prometido. Y dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La gente que creía iba pereciendo y los otros que estaban al lado creían, pero veían que el otro moría y no alcanzaba lo que estaban esperando, pero igual así siguieron creyendo, ¿sí? Nosotros vemos que desde que Cristo se fue, se dice que Cristo viene y las generaciones vienen pasando, pero seguimos esperando, seguimos creyendo que el Señor va a venir. Y dice, porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse. Pero no somos de lo que retrocedemos nosotros somos de lo que vamos hacia adelante, ¿sí? Por la fe, no somos de lo que vamos para atrás. No volvemos a nuestra vieja vida, sino que avanzamos por la fe que tenemos. Y voy a ir terminando. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjese qué maravilloso, qué hermoso que Dios no se avergüenza de decir a cualquiera, yo soy el Dios de él, yo soy el Dios de él, yo soy el Dios de él. Dios no se avergüenza de presentar a su pueblo, a sus hijos. Dios no se avergüenza de decir yo soy el Dios de Claudio, de José, de Juan, de Alan. Dios no se avergüenza porque ve la fe en nuestros corazones. Y la fe la tenemos que alimentar. ¿Y cómo alimentamos esa fe? ¿Cómo hacemos? Y primeramente obedeciendo a Dios en todas las cosas que Dios nos dice. Nunca se aparte de ti este libro de la ley, medita en él día y noche. Y todo lo que te proponga dice que va a prosperar, dice la palabra. Entonces procurate una Biblia. Lo primero que tenés que hacer. No, pero yo lo que pasa es que me molesta cuando vengo caminando y igual la tengo acá en el tel. Procurate una Biblia. Acostumbrate a tener tu espada, tu arma, la que te va a defender. Obedecer a Dios y que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Porque cuando vos te pones a leer, nada te distrae. Pero si vos te pones a leer la Biblia en el teléfono y tenés abierto el Instagram, tenés abierto el Facebook, te llega la notificación y enseguida y te vas para otro lado. Entonces nunca se aparte de ti este libro de la ley. Conseguiste una Biblia, hermano. Cuando yo conocí al Señor, tenía la Biblia chiquitita así. Y oraba a Dios para que me diera una Biblia, porque no me la podía comprar.
y un hermano me dijo, tengo algo para vos, me dijo. Bueno. Me dice, espérame, ahí te doy. Y agarró, me regaló una Biblia, no tenía tapa, tenía todas las hojas, pero no tenía tapa. Yo le puse una tapa y con esa Biblia empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer y empecé a creer, empecé a crecer. Oré a Dios y le pedí a Dios. Yo quería una Biblia grande, porque yo quería leer lo Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Dios me la concedió, me la dio. Pero oraba, le pedía. Y aprendí a obedecer a Dios y a temer a Dios. Y Dios nos dice que tenemos que orar. Nos están animando a que oremos una vez al mes. Tenemos que orar todos los días. Todos los días. Y de esa forma acrecentamos nuestra fe. Porque estos hombres oraban. Dice que Elías oró y dice que no llovió por 3 años y medio. Y después volvió a orar y volvió a llover. Las cosas que encontramos en la Biblia cuando un hombre oraba. Entonces, de esa forma nosotros acrecentamos nuestra fe. Congregándonos, tenemos que congregarnos. La Biblia dice que debemos congregarnos, tenemos que congregarnos. Tenemos que venir, tenemos que obedecer a los mandamientos de Dios. Dios nos pide que hagamos, que nos bauticemos. El otro día cuando se bautizaron, una chica no sé cuántos años estuvo conociendo a Dios y no se había bautizado. Y así pasa en las iglesias. La gente viene, está en la iglesia y está muchos años en la iglesia sin haberse bautizado. Y sabe que cuando vos te bautizás, la Biblia dice que los cielos se abren. Cuando vos te bautizás, dice que naces de nuevo. Y si no naces de nuevo, dice que el que no nace no puede ver el reino de Dios. Entonces todo se nos traba. Si no nacemos, no podemos ver el reino de Dios. Si una mujer que está embarazada tiene su hijo acá, en el vientre, y si ese hijo no nace, no puede ver a su mamá, y no puede ver a su papá, no puede ver a sus hermanos. Va a estar siempre acá, va a estar siempre. Y el Hijo de Dios, si no nace, no puede ver el reino de Dios, no puede ver la iglesia como su madre que lo contiene, no puede ver a las personas que están ahí al lado como sus hermanos. No los puede ver, porque no nació. Entonces tenemos que, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para alcanzar esta fe, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que estudiar. Se abrieron los cursos de estudio. ¿Se anotaron todos los que no pasaron por ahí? O algunos quedaron fuera porque dijeron la próxima. Pero Cristo viene pronto. Tenemos que estudiar las Escrituras, obedecer los mandamientos de Dios, todas las cosas que Dios nos dice, todas las cosas que Dios nos propone. De esa forma vamos a acrecentar nuestra fe, que hace que Dios mueva su mano y que ocurran milagros, que ocurran cosas en nuestras vidas. Que ocurran cosas en nuestra casa, en nuestra familia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios te está animando a que tu fe, la que hoy tenés en tu corazón, la hagas crecer. La hagas crecer con obediencia a Dios, la hagas crecer con lectura, la hagas crecer con oración, la hagas crecer con servicio, que pueda servir a Dios. 3 iglesias tenemos ahora, o 1 y 2 anexos, como quieran llamarlo, pero hay 3 lugares. Y la Biblia dice, la mies es mucho y los obreros son pocos. Entonces, tenemos que activar la fe. Tenemos que poner por obra todas las cosas que Dios nos dice. Y de esa forma, también vamos a poder estar colgados en la galería, como estos hombres
que quedaron plasmados en la Biblia. Nos muestra la Biblia las cosas que alcanzaron estos hombres a través de la fe. Y Dios quiere que alcancemos grandes cosas a través de la fe. Pero tenemos que poner en práctica las enseñanzas que Dios nos da. Si Dios nos dice que tenemos que leer, empecemos a leer. Si Dios nos dice que tenemos que orar, empecemos a orar. ¿Y cuánto tiempo tengo que orar? Uno puede empezar con 10, con 20, con 30, 40 minutos, lo que te dé. Pero eso después lo vas a ir haciendo crecer. Yo empecé orando media hora, después aumenté 1 hora, después oraba 2 horas, después llegué a orar 6 horas por día porque orábamos con unos chicos 2 horas, 2 horas, 2 horas. Y así fue acrecentando. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? Porque mi fe iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Entonces Dios quiere que tu fe crezca, para que vos puedas experimentar el poder de Dios que operó en estos hombres. Terminá de leer Hebreo y vas a ver hasta dónde llega. Dice que hasta los hijos, hasta los nietos. Jacob bendijo a sus nietos, los hijos de José. Fíjese por la fe hasta dónde va alcanzando la bendición de generación en generación. Entonces Dios quiere que este tiempo que te viene hablando, te habló el domingo de la fe de 4 varones que trajeron a su amigo, Dios te vuelve a hablar de nuevo de la fe. Así que quieres que hagas crecer tu fe. La fe que te trajo acá, la que hoy te está haciendo recibir esta palabra, tiene que crecer en tu vida, para que vos puedas ver esos milagros que estás esperando. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar.